Hoy vamos a iniciar un curso de electromagnetismo basado en el curso de Electromagnetismo 1 de la Universidad de Santiago de Compostela, utilizando como nuestra base los apuntes de Francisco Ares Pena, catedrático de electromagnetismo, que básicamente va a tocar los temas de electrostática y corrientes estacionarias. Entonces, lo primero que tengo que destacar es que este curso va a ser enfocado en la parte de la teoría y no tanto en la parte de la práctica. ¿Por qué? Porque ya hay muchos cursos con la parte de práctica, ejercicios, problemas, cómo prepararse para un examen de problemas y demás. Entonces, eso lo podéis encontrar tanto en YouTube como en foros y demás. Esto ya está bastante completo y bastante atacado. Entonces nosotros nos vamos a centrar en la teoría, en saber qué está pasando físicamente, en interpretar los conceptos teóricos, en entender aquello que tiene que saber un físico que se quiera especializar en este campo concreto del electromagnetismo, y por tanto no vamos a hacer tantos ejercicios. Vamos a enfocarnos en toda la parte teórica, en entender bien los conceptos y las deducciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender qué es un campo. En principio hay bastantes conceptos y bastantes conocimientos que deberíais tener a este punto, como cálculo vectorial, derivadas, cálculo diferencial y cálculo integral, por ejemplo. Entonces vamos a hablar ahora un poquito del campo. Si tenemos el espacio, y en el espacio tenemos una cierta región, en esta región vamos a tener que cada punto va a tener un valor asociado, v, que va a ser un número, que va a depender del punto. Esto es, pongamos un ejemplo. Si tenemos una habitación y aquí tenemos una estufa que va a estar calentando, entonces cada punto de la habitación va a tener una temperatura. Esa temperatura va a ser nuestro campo escalar. ¿Por qué? Porque en este punto la temperatura va a ser 25 grados. En este punto la temperatura va a ser 20 grados. En este punto la temperatura va a ser 15 grados, por ejemplo. Entonces cada punto de la habitación va a tener una temperatura asociada. Y, por tanto, la temperatura va a ser un campo escalar. Ahora bien, si en vez de que a cada punto le corresponda un número, vamos a tener que a cada punto le corresponde un vector, entonces vamos a tener un campo vectorial. Un campo vectorial, vamos a ponerlo aquí, este es escalar y este es vectorial. Entonces un campo vectorial es algo un poquito más complejo. Para poner un ejemplo, podríamos tener una habitación en la cual tenemos un ventilador, que lo que está haciendo es mover el aire. Entonces, el aire en este punto, por ejemplo, puede ser en esta dirección y 10 metros por segundo. En este punto, al igual, va un poquito más hacia arriba y son 6 metros por segundo. Y en este punto, de aquí, al igual, va un poco hacia abajo y son 3 metros por segundo. Entonces aquí nuestro campo vectorial sería las velocidades del aire en cada uno de los puntos del espacio. Entonces eso sería el campo. Y tendríamos, por un lado, campos V escalares, V por ponerle un nombre, y campos F vectoriales, que le pongo F por ponerle un nombre, básicamente. Y vamos a volver a escribir esto porque me ha quedado un pelín mal. Escalares y vectoriales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que con los campos podemos hacer diferentes operaciones que tienen que ver con sus derivadas. La primera de las operaciones es el gradiente. Que es una operación que se hace sobre campos escalares. Y viene a ser esta operación de aquí, donde aquí tenemos el operador nabla. Que nabla básicamente es derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto
derivada con respecto a z. Y al aplicarlo sobre v, lo que vamos a tener es un vector donde vamos a tener derivada con respecto a x en la componente x, derivada con respecto a y en la componente y derivada con respecto a z en la componente z. Este vector lo que nos va a decir básicamente es en qué dirección nuestro campo v va a aumentar en un punto dado. Si nos colocamos en un punto dado y calculamos esas tres derivadas en ese punto, entonces vamos a saber en qué dirección el campo aumenta más y cuánto aumenta si nos movemos en esa dirección. Esto es como una especie de generalización de la derivada, para casos en los cuales tenemos más de una variable. Ahora bien, si nos pasamos ya a campos vectoriales, lo que vamos a tener va a ser, por un lado, la divergencia, que la divergencia viene a ser el producto escalar de nabla por f. Esto es, derivada con respecto a x de la componente x de f, más la derivada con respecto a y de la componente y del vector f, más la derivada con respecto a z de la componente z del vector f. ¿Y qué implica esto? Esto básicamente lo que nos implica es cuántas flechas del campo están entrando en un punto y cuántas están saliendo. Si salen más de las que entran, la divergencia será positiva. Y si entran más de las que salen, va a ser negativo. Y si entran tantas como salen, va a ser cero. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Hay un concepto importante en los campos que son las líneas de campo. Si nosotros tenemos un campo que en una cierta región pues sigue esta forma, si unimos todas estas flechas, lo que vamos a obtener es una línea, algo así, más o menos, que va a ir direccionada también en la misma dirección que tengan estas flechas. Esto es una línea de campo. Entonces lo que básicamente nos dice la divergencia es cuántas líneas de campo van a entrar en ese punto y cuántas van a salir. Y obviamente, si la divergencia es cero, lo que nos dice es que están saliendo tantas líneas de campo como entran. Por otro lado, tenemos el rotacional, en el cual lo que hacemos es el producto escalar de nabla con f. Y básicamente lo que representa esto es, dado un cierto punto, cómo están rotando las líneas de campo alrededor de ese punto. Pero muy cerca de ese punto. Entonces, esto lo que nos dice básicamente es, si pusiéramos un molino, unas palas de estas. Si pusiéramos un molino aquí, este rotaría. En este caso sí, porque las líneas de campo lo están empujando. Unas hacia aquí, otras hacia aquí, otras hacia aquí. Entonces está rotando. Y veremos que esto aplica a bastantes situaciones. Entonces, vamos a poner unos ejemplos. Ejemplo A. El ejemplo A, básicamente, sería tener una divergencia nula, que esto sería un campo solenoidal. Estoy teniendo un poco de mala letra. Solenoidal. Y un rotacional nulo, que sería un campo irrotacional. ¿Y qué sería esto? Básicamente, tener un punto del espacio donde las líneas de campo fuesen rectas y todas de la misma magnitud. ¿Por qué? Porque las mismas que entran están saliendo, y si pusiéramos un molino aquí, tendría tantas fuerzas para rotar en esta dirección como en esta dirección. Entonces, por eso mismo, en este caso, no tenemos ni divergencia ni rotacional. Por otro lado, si tenemos una divergencia mayor que cero, por tanto, esto lo llamaremos fuente,
y un rotacional igual a 0, lo que vamos a tener es el siguiente caso. Un punto del que están saliendo líneas de campo, pero no se están retorciendo. Esto lo podríamos ver también como una región en la cual están, por ejemplo, entrando 3 líneas de campo que van a salir tranquilamente, pero en cierto punto una de ellas, por ejemplo, se transforma en otras 2 líneas de campo y salen 4. Entonces aquí también tendríamos una fuente. ¿Por qué? Porque están saliendo más líneas de campo de las que están entrando. Y por otro lado, tendríamos un caso donde la divergencia fuese negativa, menor que 0. Esto sería un sumidero. Y otra vez también con un rotacional nulo. Y esto básicamente sería tener un punto en el cual están entrando las líneas de campo, donde están desapareciendo. Y aquí lo que tendríamos sería que, por ejemplo, están entrando 3 líneas de campo y 2 de ellas pues desaparecen en algún punto intermedio y solo sale una. Entonces esto también sería un sumidero. ¿Por qué? Porque están entrando más líneas de campo de las que salen. Ahora bien, si tenemos un ejemplo C, que sería divergencia igual a 0, pero rotacional diferente de 0, entonces podríamos tener, por ejemplo, unas líneas de campo que fuesen cerradas, donde aquí vemos que obviamente no hay una divergencia porque las líneas no están saliendo, entrando, no están haciendo nada con respecto al punto, pero sí que están rotando alrededor de él. Pero también podemos tener la siguiente situación. Tenemos unas líneas de campo completamente rectas, pero de diferente intensidad en esta dirección. Esta puede ser de 10, esta de 5, esta de 3, esta de 2. Si aquí pusiéramos un molino, con sus palas, como antes, entonces, ¿qué nos toparíamos? Con que la fuerza hacia aquí es más fuerte que hacia aquí. Por tanto, empezaría a rotar en este sentido. Por tanto, aquí tenemos un rotacional no nulo, porque si pusiéramos un molino ahí, este empezaría a rotar. Y después tenemos el caso D, que sería tener una divergencia no nula y un rotacional no nulo. ¿Y qué sería esto, básicamente? Si esto fuera mayor que 0, simplemente tendríamos, que igual esto lo he dibujado muy rápido, tendríamos unas líneas que salen de nuestra fuente y que se están curvando. Esto es, que está rotando, pero a la vez están saliendo de ahí. Y si fuera menor que 0, pues en vez de salir, estarían entrando. Entonces vemos que estos son unos ejemplos básicos de cómo funciona y de qué significa esto de la divergencia, el rotacional. Ahora bien, si lo queremos ver matemáticamente, como os he explicado antes, de una manera un poquito más profunda, podemos poner la divergencia como para un volumen muy pequeñito, ver cuántas líneas del campo están saliendo de la superficie. ¿Cuántas están cruzando la superficie que rodea ese volumen pequeñito? Esto es, si tenemos un volumen así, ¿cuántas líneas están saliendo del volumen? Y obviamente todo con respecto a la superficie. Porque esa proyección es importante para saber cuál es la dirección. Obviamente, si aquí, en este punto, el campo fuese así, fuese tangencial a la superficie, pues obviamente no está saliendo a la superficie. Entonces podemos verlo de esta manera, porque al tender a 0 estamos tendiendo a un punto. Entonces es cuántas líneas están saliendo de un punto. Y para el rotacional tenemos el límite cuando una superficie es muy pequeñita de 1 entre la superficie, y vamos a proyectar con la normal de la superficie,
la rotación de nuestro campo. Esto es, vamos a coger una superficie y vamos a ver en el contorno de la superficie cómo va rotando el campo. Vamos a hacer esta superficie cada vez más pequeñita hasta que lleguemos a un punto. Ese es el concepto. ¿Cuánto está rotando el campo alrededor de un punto concreto? Por eso el límite. Y a partir de aquí podemos definir los siguientes 3 teoremas. El primero es el teorema del gradiente, que básicamente nos dice que si estamos en una línea, en una cierta trayectoria, y nosotros queremos calcular el gradiente aquí de un cierto campo con respecto a esta trayectoria, siendo el vector tangente de L, entonces lo que tenemos que hacer es que el diferencial del campo en ese punto sea el gradiente del campo proyectado en esa dirección. Esto es, la derivada, digamos, general de nuestro campo escalar, ¿cuánto es en esa dirección? Este es más o menos un poquito evidente. Ahora, los 2 siguientes ya no son tan evidentes. El primero es el teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia. ¿Qué nos dice el teorema de la divergencia? Básicamente nos dice que la integral en v de la divergencia de f en v, esto es, cuántas líneas están saliendo de todo ese volumen, esto es, coges todas las divergencias que hay en todo ese volumen y ves cuál es la suma de todas ellas. Pues para esto, en vez de tener que integrar sobre todo este volumen, lo único que necesitas hacer es coger la superficie que rodea este volumen y ver cuántas líneas están saliendo de esa superficie. ¿Esto por qué es? ¿Cómo lo podríamos demostrar? De manera heurística, plan, sin ir matemáticamente, podríamos verlo como que si tenemos un punto y tenemos líneas que están saliendo de ese punto, si esta línea sale de este punto y tengo otro punto justo al lado, entonces la línea que está saliendo de este punto, que va a sumar, va a restar exactamente lo mismo para este otro punto. Y como vamos a sumar estos 2 puntos, entonces esta línea no se va a considerar. Pero esto va a pasar también para este punto, 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 y así hasta que lleguemos a la frontera, donde ya lo que sale no va a ser contrarrestado con el estar entrando en otro punto, porque no hay otro punto al otro lado. Por eso mismo, el total que sale de toda esta superficie es lo que sale simplemente a través de la... O sea, lo que sale de todo este volumen es simplemente lo que sale a través de la superficie. Y por otro lado, vamos a tener el teorema del rotacional, que básicamente nos va a decir que el rotacional de f en toda una superficie, esto es la suma de todas las rotaciones en una superficie, va a ser simplemente cómo está rotando el campo en el contorno de esta superficie. Esto es, si yo tengo una superficie, otra vez exactamente igual, tengo un punto y el campo está rotando alrededor de este punto. Pero también voy a tener otro punto exactamente al lado que esta rotación la va a tomar como si estuviera rotando en la dirección contraria. Entonces estas dos se van a restar. Estas dos contribuciones. Pero es que a su vez, si tengo este punto aquí, voy a tener también otro punto aquí. Que esta rotación hacia aquí la absorba y la reste de la contribución total. Así que la contribución real va a ser la del borde, porque la rotación del borde no va a ser reabsorbida por otro punto que tengas fuera, porque no tienes otro punto fuera. Entonces simplemente la rotación en todo esto es simplemente la rotación que vas a tener en el contorno.
Entonces estos son los tres teoremas importantísimos que hay que tener siempre en mente. El de la divergencia también es llamado teorema de Gauss y el de el rotacional teorema de Stokes. Y estos tres teoremas son muy importantes y hay que grabárselos a fuego, porque se usan en todas partes. Son la base de toda la parte teórica y también de los ejercicios. Y a partir de esto vamos a atacar el teorema de Helmholtz, o la descomposición de Helmholtz. Lo vamos a abordar en el caso de tres dimensiones. Que básicamente lo que nos dice es que si en una cierta región finita del espacio conocemos tanto la divergencia de F como el rotacional de F para todos los puntos de esa región, entonces podemos conocer F directamente y de manera unívoca. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos esto de la siguiente manera, si definimos un campo escalar que calculamos como 1 entre 4pi integral en el volumen de la divergencia de F evaluada en un punto R' dividido entre la distancia entre el punto R en el cual estamos evaluando este campo escalar y el punto R' sobre el cual vamos a integrar, e integramos sobre todos estos puntos R', que serían los puntos fuente, los puntos, por ejemplo, donde tendríamos nuestras cargas. El R' es el punto donde tengo la carga y el R es el punto donde quiero calcular el campo, pongamos. Nos referimos a eso. Entonces, si hacemos eso, y obviamente llamamos a esto fuente escalar, entonces aquí tendríamos una cosa llamada campo escalar. Y por otro lado, tendríamos también un campo vectorial que se calcularía exactamente igual, pero con el rotacional en vez de con la divergencia. Y aquí lo que tendríamos sería una cosa que llamaríamos fuente vectorial. Entonces, ¿cómo calculamos a partir de estas dos cosas que podemos calcular, ya que sabemos tanto esto como esto para todos los puntos? ¿Cómo calculamos F? Pues F lo calculamos tan sencillamente como menos gradiente del campo escalar más rotacional del campo vectorial. Y a esto lo vamos a llamar campo gradiente. Y a esto lo vamos a llamar campo rotacional o solenoidal. Esto lo llamamos así básicamente porque este campo, el rotacional de A, evidentemente va a ser un campo que tenga una divergencia cero. Y sabemos que una divergencia cero es que es solenoidal. Realmente esto es más general que esto, porque en este caso hemos considerado que estamos haciendo la integral sobre todo el espacio y que nuestros campos, que nuestro campo F, va a decaer, al menos en infinito, como 1 partido del radio, 1 partido de la distancia, para que así en los bordes desaparezca. Pero realmente, si tenemos en cuenta esos dos, esa consideración, si tenemos en cuenta que en el infinito no decaiga de esa manera,
lo que tendríamos sería esto mismo. Vamos a borrar esto de aquí. Tendríamos esto mismo más un término de frontera, bueno, que realmente sería un menos 1 partido de 4pi, integral en la superficie n f por r', r menos r', ds', y aquí abajo más de lo mismo. Partido de 4pi, integral en s de n', producto escalar, porque estamos ahora refiriéndonos a nuestro rotacional, f r', r menos r', ds'. Ahora bien, ¿cómo vamos a demostrar esto? Vamos a demostrarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe una función llamada delta de Dirac, que básicamente lo que es una función generalizada que va a ser 0 si r es diferente de r' e infinito si r es igual a r'. Básicamente sería como la masa, la densidad de masa, más bien, la densidad de masa o la densidad de carga de una masa puntual o de una carga puntual. Tal que la integral de esto en todo el espacio, de hecho vamos a ponerlo así, la integral de esto en todo el espacio sería 1 y la integral de cualquier función en todo el espacio sería la función en ese punto específico donde estaría esa carga puntual o esa masa puntual. Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque esta delta de Dirac, básicamente, se puede obtener como menos 1 4pi laplaciano, que viene a ser nabla por nabla, laplaciano de 1 entre r menos r', así. Y además vamos a usar la propiedad de que el laplaciano de un vector va a ser el gradiente de la divergencia de A menos el rotacional del rotacional de A. Rotacional de A. Entonces, vamos a empezar la prueba así. F de R va a ser lo mismo que la integral en todo V de F de R' por la delta Dirac de R menos R' en todo el espacio prima. Como es evidente. Porque la integral de esto simplemente nos va a dar esto, como os he explicado antes. Ahora bien, si ahora lo que hacemos es sustituir esto aquí, entonces lo que vamos a tener es que tenemos menos. De hecho, ya voy a sacar el 1 entre 4pi fuera. Tenemos menos 1 entre 4pi. Integral en V de f r' por laplaciano de 1 entre r menos r' de v'. Y esto es importante. Esta derivada, en este caso, es una derivada con respecto a r normal. Eso es importante. Entonces, claro, como es una derivada con respecto a r normal, o sea, a r' no, a
R vector normal, entonces podemos sacarla de la integral. Podemos hacer... Epa, y la sacamos fuera. Entonces lo que vamos a tener en este punto es... entre 4pi, nabla al cuadrado, v, f por r', r menos r' de v'. Pero ¿qué pasa? Pasa que esto es un vector. Esto va a ser un vector, en sí, en total. Porque tenemos un vector arriba, pero aquí tenemos unos números escalares. Entonces esto es un vector. Por tanto, podemos aplicar esto de aquí. Y si aplicamos eso de ahí, lo que vamos a tener es dos términos. Va a ser 1 entre 4pi gradiente de la divergencia de esta integral más rotacional del rotacional de esta integral de aquí. Lo pongo así para resumir un poco. Entonces, ¿qué vamos a tener en este punto si seguimos desarrollando las cosas? Pues básicamente lo que vamos a tener es que nuestro f de r va a ser menos 1 entre 4pi. De hecho, voy a hacer algo bastante astuto, que va a ser poner menos 4pi aquí y no tener que estarlo arrastrando todo el rato. Entonces, vamos a tener que, como este gradiente, lo podemos pasar a este lado, porque este gradiente es con respecto a r, por tanto no le afecta a la f. Entonces lo que vamos a tener va a ser gradiente de la integral en v de f de r' por el gradiente de 1 entre r menos r' de v'. Y aquí lo que hacemos es poner aquí un más. Este segundo término. Porque aquí era un menos. Aquí arriba era un menos. Si recordáis, he sustituido mal al principio. Pero básicamente sería menos aquí. Entonces, ahora este menos se va a ir con otro menos porque vamos a aplicar que el rotacional de f es igual a menos f por nabla. Porque a por b es igual a menos b por a. Entonces, aplicando eso, lo que vamos a tener es que el segundo término va a ser nabla vector, o sea, producto vectorial de nuestra integral de f de r' por nabla 1 partido de r menos r' de v'. Y ahora bien, si nosotros derivamos aquí con respecto a r' en vez de con respecto a r, vamos a obtener el mismo resultado pero con un menos. Porque podemos hacer la sustitución de r es igual a menos r' y r' es igual a menos r y todo va a quedar igual. Entonces, haciendo esa sustitución, que es conceptual, lo que vamos a tener es que todos los signos de esto se quedarán cambiados. Y aquí vamos a tener un prima y un prima. Entonces aquí vamos a tener un más, porque hemos sacado un menos fuera. Este paso es conceptual, básicamente. O sea, si en vez de derivar con respecto a r, derivas con respecto a r', vas a tener el mismo resultado, pero con un menos. Porque aquí hay un menos. Y como ahora estás derivando con respecto a r', vamos a poner un prima aquí. Y ahora vamos a usar otra propiedad de las que bien sabemos, que es que a por el gradiente de
psi es menos psi divergencia de A más la divergencia de psi A. Y A, producto vectorial del gradiente de psi, va a ser psi rotacional de A menos el rotacional de psi A. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos? Pues básicamente, aquí tenemos precisamente esto. Tenemos A por el rotacional de una cierta función, o sea, por el gradiente de una cierta función. Y tenemos A por el gradiente de otra función en un producto vectorial. Entonces vamos a sustituir esto aquí. Y lo que vamos a tener va a ser 4pi fr es igual a... Vamos a tener aquí un signo menos, que es muy importante. Vamos a tener menos gradiente, porque tenemos, menos nabla, que tenemos el nabla aquí, menos nabla de la integral de v de... Estamos intercambiando esto aquí, entonces va a ser esto de aquí, que ya nos está sonando, de v' más... Bueno, en este caso sería menos, porque más, menos por más es menos. Tenemos menos esto de aquí. Sí. R menos R'. O sea, esto está actuando sobre todo esto de aquí. Y dv'. Y vamos a tener por este lado que todo esto va con un más, o sea, voy a ponerlo en ambos lados, más el rotacional, porque tenemos el rotacional aquí, de v. Y ahora tenemos el rotacional de f con el prima, eso es siempre importante, r menos r' de v' menos, porque aquí tenemos un menos, la integral en v del rotacional de todo esto. Aquí con el prima. Y aquí vamos a poner dv'. Y ahora bien. Ya vemos que tenemos el primer término aquí y el primer término aquí. Porque esto sería el primer término de el campo escalar y este el primer término del campo vectorial. Pero este segundo término es el segundo término del esto. Porque básicamente, si aplicamos aquí el teorema de la divergencia, esto va a ser n por esto de aquí, en la superficie, que va a ser exactamente esto. Y igual con el teorema del rotacional, que va a ser n por producto vectorial de esto, que sería el dl, básicamente. Entonces eso nos daría este término de aquí. Entonces vemos que esa es la prueba, porque aquí tendríamos, después de hacer eso, tendríamos que esto nos lleva, porque tenemos que dividir otra vez entre 4pi, tendríamos el nos da phi más rotacional de A, que sería el resultado que estábamos buscando al principio. Entonces con esto básicamente probamos el
el teorema de Helmholtz en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, eso es importante. Y esta es la base del análisis vectorial que tenemos que tener en cuenta para el resto del curso y todo lo que tengamos que hacer de electromagnetismo. Porque estas son las ecuaciones más fundamentales que vamos a usar en los cálculos, la parte matemática. Luego, aparte, tendremos las ecuaciones físicas, como las ecuaciones de Maxwell, que ya veremos en su momento. Entonces, espero que esta parte haya quedado bien clara, porque hay que tener en cuenta que nosotros, esto es importante, nosotros vamos a usar estas. Vamos a usar estas porque los campos eléctricos y magnéticos que vamos a estar usando, que en este primer curso vamos a usar solo campos eléctricos, decaen como uno partido de R al cuadrado en el infinito. Entonces, en principio, este último término se desvanece. Entonces no hace falta que lo consideremos y tendríamos solamente estos dos. Y en los campos eléctricos, pues tendríamos que esto sería 0 en los casos electrostáticos. Pero eso ya lo veremos. Entonces, si tenéis cualquier duda de esta primera parte del curso, de este primer capítulo, me lo podéis dejar en comentarios y os intentaría resolver las dudas en cuanto pudiera y cuanto mejor pudiera. Si hace falta, incluso haciendo un vídeo dedicado al respecto. Entonces, miraos esto bien y una vez que entendáis bien la parte matemática de esto y demás, ya podéis proceder al siguiente capítulo en el que veremos ya la electrostática en el vacío, cosas como la ley de Gauss para determinar campos eléctricos, qué es un campo eléctrico como tal y cosas de ese estilo. Ese sería el capítulo siguiente, donde estaríamos viendo todos estos temas. Al igual, toda la electrostática en el vacío, al igual podríamos dividirla en 2 capítulos. Después entraríamos en la parte de electrostática en medios materiales, donde hablaríamos de conductores, de dieléctricos y demás, que eso probablemente lo dividiríamos en otros 2 capítulos. Después tendríamos el tema de energías y fuerzas electrostáticas, donde hablaríamos del trabajo, de las energías almacenadas en condensadores, la carga almacenada en condensadores, la presión electrostática, la fuerza entre placas y demás. Después nos meteríamos en el tema de métodos especiales en electromagnetismo, como el método de las imágenes o la unicidad de la solución de la ecuación de Laplace, que eso lo veríamos probablemente en un solo capítulo. Y después las corrientes eléctricas estacionarias, la densidad volumétrica de corriente, la ecuación de continuidad, la clasificación de corrientes libres, las corrientes de conducción y también cosas como la ley de Ohm desde un punto de vista microscópico, las relaciones energéticas y la ecuación de circuito y el equilibrio electrostático, además de las leyes de Kirchhoff y algún que otro ejemplito. Así que básicamente este va a ser el curso, esta es la primera parte y nos vemos en el siguiente vídeo.